tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a aprender a describir a una persona en francés, algo muy útil si estás preparando el examen como el DEF o el TFC IRN o simplemente si quieres mejorar tu nivel de francés. Esta clase vamos a dividir en 3 partes. La primera parte vamos a trabajar la descripción física. Le explicaré los verbos a usar y algunos adjetivos. La segunda parte, la descripción de la personalidad, también indicando los verbos a usar y los adjetivos. Y para finalizar, un ejemplo completo de la descripción de una persona que puede usar para un examen o para ti mismo. ¿Estás listo? ¡Empezamos! La descripción física. Para describir el físico de una persona, usamos principalmente el verbo ser, être, pero también el verbo tener, que significa en francés avoir, y a veces el verbo llevar, usar, que se dice en francés porter. Si no conoces o has olvidado el verbo être o avoir, te recomiendo de ver los videos de nuestro canal. Encontrarías los links en la descripción o arriba a la derecha. Estos verbos, por el momento, vamos a conjugarlo al presente y vamos a combinar con adjetivos. Por ejemplo, usando el verbo ser, es decir, être, él es alto, se dice en francés, il est grand. Usando el verbo tener, es decir, avoir, ella tiene los ojos verdes, se dice en francés, elle a les yeux verts. Usando el verbo llevar, usar, es decir, en francés porter, él usa gafas, se dice, il porte des lunettes. Ahora veamos algunos adjetivos para describir físicamente una persona. Empezamos con la talla y la forma. En francés se dice la taille y la corpulence o la silhouette. Por cada adjetivo lo traduciremos en masculino y luego en femenino. Algunos, como en español, tienen la misma forma en masculino y femenino, pero cambian en plural. También tendrás un ejemplo. Empezamos con la talla. En francés, la taille. Alto, alta, grand, grande. Yo soy alto. Je suis grand. Bajo, baja, petit, petite. Tú eres baja. Tu es petite. Mediano, mediana, moyen, moyenne. Él es mediano. Il est moyen. Ahora seguimos con la forma, en francés la corpulence o la silhouette. Flaco, flaca, maigre. Usted es flaco. Vous êtes maigre. Delgado, delgada, mince. Somos delgadas. Nous sommes minces. Gordo, gorda, gros, grosse. Ella es gordita. Elle est grosse. Musculado, musclé, musclé. Ellos son musculosos. Ils sont musclés. Con el mismo concepto, seguimos con el pelo. Rubio, rubia, blond, blonde. Ella es rubia. Elle est blonde. Moreno, morena, brun, brune. Ellos tienen el pelo moreno. Ils ont les cheveux bruns. Castaño, castaña, châtain. Ellos son castaños. Ils sont châtains. Rojo, roux, rousse. Tenemos el pelo rojo. Nous avons les cheveux roux. Corto, corta, court, courte. Usted tiene el pelo corto. Vous avez les cheveux courts. Largo, larga, long, longue. Nosotras tenemos el pelo largo. Nous avons les cheveux longs. Ondulado, bouclé, bouclé. Tienes el pelo ondulado. Tu as les cheveux bouclés. Liso, raide. Tengo el pelo liso. J'ai les cheveux raides. Pasamos a la descripción de los ojos. Azul, bleu. Nosotros tenemos los ojos azules. Nous avons les yeux bleus. Verde, vert, verte. Yo tengo los ojos verdes. J'ai les yeux verts. Marrón,
marron. Él tiene los ojos marrones. Il a les yeux marrons. Cuidado, en francés algunos adjetivos de color derivado de nombres como frutas, flores o materiales no se modifican en plural ni se adaptan al género. Como aquí, marrón viene del nombre del fruto la castaña. Por eso se mantiene invariable. Il a les yeux marrons. Marrón no tiene S. Negro, negra, noir, noir. Ella tiene los ojos negros. Elle a les yeux noirs. Existen otros elementos para describir una persona. Por ejemplo, puede describir otras partes del cuerpo. Tiene la nariz grande. Il a un grand nez. Ella tiene los ojos pequeños. Elle a de petits yeux. Tienen las ojeras pequeñas. Ils ont de petites oreilles. Elle tiene una cicatriz en la mejilla. Il a une cicatrice sur la joue. Ella tiene pecas. Elle a des taches de rousseur. Además, por ejemplo, tiene barba. Il porte une barbe. Usa gafas. Elle porte des lunettes. Recuerda, los adjetivos deben concordar en género y número con el sujeto. También puedes combinar varios adjetivos. Ejemplo, ella es alta, delgada y morena. Elle est grande, mince et brune. Pasamos a la segunda parte, la descripción de la personalidad. Aquí usamos sobre todo el verbo ser, que significa être. Él es amable, il est gentil. Pero también podemos usar parecer, en francés paraître. Por ejemplo, ella parece tímida, elle paraît timide. Otro verbo, tener aspecto, que significa avoir l'air. Él tiene aspecto serio. Il a l'air sérieux. Pasamos a los adjetivos. En nuestro canal tenemos un video para los adjetivos positivos, pero también un video para los adjetivos negativos. Encontrarás los links en la descripción o arriba en la derecha. Mismo concepto. Para cada adjetivo traduciremos en francés al masculino y femenino, acompañado con un ejemplo. Adjetivos positivos. Amable, gentille, gentille. Mi madre es amable. Ma mère est gentille. Sociable, sociable. Ellos son muy sociables. Ils sont très sociables. Divertido, divertida, drôle. Tú eres divertido. Tu es drôle. Inteligente, intelligent, intelligente. Ella es muy inteligente. Elle est très intelligente. Tranquilo, tranquila, calme. Nosotros somos tranquilos. Nous sommes calmes. Educado, educada, poli, poli. Usted es educado. Vous êtes poli. Alegre, joyeux, joyeuse. El profesor es alegre. Le professeur est joyeux. Ahora veamos algunos adjetivos negativos. Tímido, tímida, timide. Mi hermano es tímido. Mon frère est timide. Egoísta, égoïste. Ella es egoísta. Elle est égoïste. Impaciente, impatient, impatiente. Soy muy impaciente. Je suis très impatiente. Arrogante, arrogant, arrogante. Tú eres arrogante. Tu es arrogant. Malo, mala, méchant, méchante. Los niños son malos hoy. Les enfants sont méchants aujourd'hui. Puedes usar très, un peu, assez, que significa mucho, un poco, bastante, para matizar. Il est très sympathique, un peu timide. Ejemplo de descripción completa. Ahora te muestro un ejemplo de descripción, cómo podría decirla en una entrevista o en un examen. Primero en español, luego en francés. Mira las instrucciones. Redactar un texto descriptivo usando vocabulario físico, rasgos de personalidad, hábitos y gustos. En francés sería rédiger un texte descriptif
en utilisant le vocabulaire physique, la personnalité, les habitudes et les goûts. Hola, voy a describir a una persona que conozco muy bien. Se llama Marc. Tiene 35 años. Es alto y delgado. Tiene el cabello corto y castaño y los ojos marrones. Lleva gafas a menudo. Es una persona muy simpática y sociable. También es muy organizado y siempre llega a tiempo. Le gusta mucho hablar con la gente y ayudar a sus amigos. Lo aprecio mucho porque siempre está ahí para mí. En français sería: Bonjour, je vais vous décrire une personne que je connais bien. Il s'appelle Marc. Il a 35 ans. Il est grand et mince. Il a les cheveux courts et bruns et les yeux marrons. Il porte souvent des lunettes. C'est quelqu'un de très sympathique et sociable. Il est aussi très organisé et toujours à l'heure. Il aime beaucoup parler avec les gens et aider ses amis. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il est toujours là pour moi. Puedes adaptar este modelo para hablar de ti mismo o de otra persona. En resumen, hoy aprendimos cómo describir el físico de una persona, cómo hablar de su personalidad y un ejemplo completo que puedes usar para tu examen o tu vida diaria en Francia. No olvides practicar y escribir en los comentarios una descripción de alguien. Yo los leo todos. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!